¿Alguna vez has sentido que el destino te da alas, solo para cortártelas en el vuelo más alto? El 12 de agosto de 1982, en una carretera oscura de Querétaro, un rugido de motores se convirtió en un silencio eterno. Un Porsche blanco, símbolo de gloria recién conquistada, se estrelló contra el asfalto como un sueño hecho añicos. Dentro, yacía Salvador Sánchez, el águila mexicana, con solo 23 años. Campeón del mundo, invencible en el ring, pero vulnerable como cualquiera ante la vida. Hoy, en este canal, no solo reviviremos su historia. La sentiremos en el pecho. Porque Salvador no fue solo un boxeador, fue un poeta del puño, un hijo del polvo que tocó las estrellas. Desde sus humildes inicios en un pueblo olvidado, hasta esa noche fatídica que detuvo el corazón de México. Prepárate, amigo espectador, porque esta no es una biografía fría. Es un grito de orgullo, un sollozo de pérdida, y un homenaje a lo que pudo ser el mejor de todos los tiempos. Hablemos de los inicios, esos cimientos de barro y sueños que forjan a los grandes. Salvador Sánchez Narváez nació el 26 de enero de 1959, en Santiago Tianguistenco, un rincón polvoriento del Estado de México donde el sol quema la piel y los sueños parecen un lujo. Hijo de Felipe Sánchez Guerrero, un humilde jornalero, y María Luisa Narváez Arcos, una mujer de manos callosas que luchaba por poner comida en la mesa. Salvador el flaco de ojos vivaces que corría descalzo por las calles empedradas, soñando con ser luchador libre como sus ídolos de la tele. Pero el destino, caprichoso como un uppercut, lo llevó al boxeo. Todo empezó con Agustín Palacios Rivera, un entrenador local que vio en ese chamaco de 12 años un fuego inextinguible. «Chavo, tus manos son para golpear, no para aplaudir», le dijo un día, mientras lo sacaba de un callejón donde peleaba por diversión. Agustín le prestó unos guantes raídos, y así nació el águila. En el gimnasio improvisado de Cristóbal Rosas, un viejo galpón con sacos colgando como fantasmas, Salvador aprendió lo básico: jab, cross, gancho. Pero no era solo técnica, era hambre. Hambre de salir de la pobreza, de honrar a su madre que cosía de noche para comprarle leche, de demostrar que un morro de pueblo podía ser rey. A los 16 años, debutó como profesional en la Arena Coliseo de México. Su rival, un veterano curtido. El público, escéptico, murmuraba. Pero en el tercer round, un derechazo certero mandó al oponente a la lona. Knockout. Victoria. Y así, con un rugido de la multitud, Salvador Sánchez entró al mundo del boxeo profesional. Imagínate esa escena, un chavo de 1.70 metros, 57 kilos de puro nervio, levantando los brazos bajo las luces cegadoras. Lágrimas en los ojos de su familia en las gradas. Ese fue el primer capítulo de una epopeya que nos rompería el alma. El ascenso de Salvador fue como un huracán en el desierto, rápido, imparable, devastador. En sus primeros años, acumuló victorias como perlas en un collar. Peleó contra rivales locales y contendientes experimentados, logrando knockouts en rounds tempranos y decisiones en combates intensos de 10 asaltos. Su estilo era poesía en movimiento, ortodoxo, preciso, con una zurda que silbaba como una serpiente y una derecha que tronaba como un rayo. Entrenaba hasta el amanecer, corría por las colinas de Tianguistenco con pesos en los tobillos, y siempre, con una sonrisa humilde. Pero el gran salto llegó en febrero de 1980, ¿el rival? Dani Coloradito López. El campeón mundial peso pluma del CMB, invicto en 29 peleas, un demonio de 20 knockouts. México entero contuvo el aliento. Salvador, con 21 años, entró al ring con el peso del país en los hombros. Los rounds iniciales fueron un baile. López atacaba con furia, pero Salvador esquivaba, contragolpeaba, sangraba pero no caía. En el round 13, un gancho al hígado dobló a Coloradito. El referí paró la pelea. Knockout. Salvador Sánchez era campeón del mundo. La nación estalló en júbilo. En Tianguistenco, las campanas repicaron, en la Ciudad de México, las calles se llenaron de abrazos. Ese título no era solo un cinturón, era redención para una familia que había conocido el hambre. Y Salvador lo defendió con ferocidad, 10 defensas obligatorias, contra los mejores. Rubén Castillo, por decisión unánime en 15, Patrick Ford, por mayoría, Juan Laporte, en una guerra de 15 rounds que dejó moretones eternos. Cada victoria era un himno a México, un recordatorio de que de la nada se forja lo eterno. Ahora, hablemos de sus logros, esos trofeos que brillan más que el oro porque están manchados de sangre y sudor. En solo 46 peleas, Salvador acumuló 44 victorias, 32 por la vía rápida, knockouts que helaban la sangre, una derrota y un empate. Pero los números no capturan la magia. En 1981, Ring Magazine lo nombró boxeador del año,
empatado con el gran Sugar Ray Leonard. Imagina. Un moreno de pueblo al lado de una leyenda estadounidense. Derrotó a 3 futuros inmortales del Salón de la Fama, Danny López, Wilfredo Gómez y Azumah Nelson, todos por nocaut. ¿Y qué decir de esa noche del 21 de agosto de 1981 frente a Wilfredo Gómez, el puertorriqueño invicto en 32 peleas, campeón en 3 divisiones, un titán que había noqueado a leyendas? La rivalidad México-Puerto Rico ardía como nunca. El estadio bullía, banderas verdes y rojas ondeando, insultos volando. Gómez entró confiado, con su guardia alta y su ego intacto. Salvador, sereno, con una toalla sobre los hombros y una mirada que decía esto termina hoy. Los primeros rounds fueron un ajedrez mortal. Gómez conectaba jabs, pero Salvador absorbía y respondía con counters que abrían heridas. En el octavo, un uppercut al mentón de Gómez lo mandó tambaleando. La multitud enloqueció. Otro gancho, y el referí detuvo la pelea. Gómez, aturdido, con la cara hinchada como un mapa de dolor, fue llevado en camilla. México ganó la guerra. Salvador, con el cinturón en alto, dedicó la victoria a su pueblo, por mi mamá, por Tianguistenco, por todos los que sueñan. Esa pelea no fue solo un knockout, fue un terremoto emocional, un lazo de hermandad rota y respeto ganado a puñetazos. Su última joya, el 21 de julio de 1982, contra Azumah Nelson, el profesor, fresco y hambriento. 15 rounds de infierno, Nelson presionaba, Salvador bailaba, sangraba del ojo pero no cedía. En el 15, un combo demoledor, knockout. La prensa lo ovacionó. El mejor peso pluma del mundo, titularon. Y lo era. Con 23 años, ya planeaba invadir las 130 libras, soñando con unificar títulos contra Alexis Argüello o una revancha con Gómez. El cielo era el límite. ¿Pero por qué lo consideramos de los mejores boxeadores mexicanos? No es nostalgia ciega, es verdad grabada en cuero y hueso. Salvador no era el más grande físicamente, pero su grandeza era del alma. Mike Tyson lo llamó uno de los mejores que vi. En 1996, The Ring lo ranqueó número 26 de todos los tiempos. En 1999, la Associated Press lo puso tercero entre los mejores plumas del siglo XX. Derrotó a invictos, defendió 9 veces un título en una era de lobos, López, Gómez, Nelson, todo Salón de la Fama. Pero va más allá, era el boxeador completo. Velocidad de ángel, poder de demonio, defensa impenetrable. Podía boxear a distancia o meterse en el terreno corto con ganchos que partían almas. Y su humildad. Nunca se creyó estrella, regalaba guantes a niños en la calle, visitaba hospitales. Podría haber sido el mejor mexicano de la historia por encima de Chávez, Barrera, Morales, porque a los 23 ya había hecho lo que otros tardan décadas. Un invicto eterno, un unificador de divisiones, un ícono global. México lo llora no solo por lo que fue, sino por lo que no pudo ser. Ese qué tal si duele como un golpe bajo. Pero toda gloria tiene su sombra, y la de Salvador cayó como un mazazo el 12 de agosto de 1982. Habían pasado solo 3 semanas desde su victoria sobre Nelson. Estaba de regreso de una noche con amigos en Querétaro, riendo, brindando por el futuro. Voy a ser el rey de 2 pesos, bromeaba. Subió a su Porsche 928 blanco, regalo de su éxito, y tomó la carretera federal entre Querétaro y San Luis Potosí. La noche era clara, pero el destino nublado. Manejaba a alta velocidad cuando chocó de frente contra un tráiler cargado. El impacto fue brutal, metal retorcido, vidrios volando, un estruendo que despertó a los pueblos cercanos. Salvador murió al instante, en el estado de Querétaro. Tenía planes, revancha con Laporte, una superpelea con Argüello, un legado para llenar estadios. México se paralizó. Miles en las calles, doña María Luisa deshecha en llanto, abrazada a sus hermanos. Wilfredo Gómez, su eterno rival, voló desde Puerto Rico con un ramo de flores. El mundo del boxeo lloró. No por un puño rival, sino por un capricho del asfalto. Esa ironía quema, el invencible, vencido por la vida. Y ahora, el después ese eco que resuena más fuerte que el grito de la multitud. El legado de Salvador no murió en esa carretera, renació en bronce y memoria. En 1991, ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, eterno entre los grandes. Desde 1983, Tianguistenco celebra el Festival Salvador Sánchez cada agosto, peleas amateurs, desfiles, Wilfredo Gómez como invitado de honor en 3 ediciones, recordando aquella noche en Las Vegas con lágrimas y risas. Hay una estatua en su pueblo, guantes de oro en museos, documentales que lo inmortalizan. La historia de Salvador Sánchez es una de esas que parecen sacadas de una leyenda,
donde la gloria se mezcla con la tragedia y la eternidad se forja a través de un destino interrumpido demasiado pronto. A pesar de su corta vida y carrera, logró lo que muy pocos boxeadores alcanzan en décadas enteras: ser recordado no solo como un campeón, sino como un símbolo de perfección en el cuadrilátero. Sánchez no era un boxeador común, era un artista del ring. Su estilo combinaba la inteligencia con la valentía, la técnica con el corazón, la paciencia con la agresividad. Dominaba la distancia como pocos, sabía cuándo atacar y cuándo retroceder, cuándo desgastar y cuándo fulminar. Tenía apenas 23 años y ya había derrotado a rivales de talla mundial, peleadores que parecían imposibles de vencer, pero que caían ante su disciplina inquebrantable. En cada combate, Salvador demostraba que el boxeo no era solo fuerza bruta, sino un ajedrez de movimientos, reflejos y estrategia. Su victoria sobre Wilfredo Gómez, uno de los momentos más brillantes de la historia del boxeo mexicano, no solo lo coronó como campeón, sino que lo consagró como una leyenda viviente. Ese día, millones de mexicanos vieron en él el reflejo de un país que lucha, que resiste y que triunfa. Pero lo que más duele al recordar a Salvador Sánchez es que, aunque ya había alcanzado la cima, apenas estaba empezando a mostrar hasta dónde podía llegar. Su futuro estaba destinado a ser aún más grande: un reinado largo, enfrentamientos históricos y la consolidación de un legado imbatible. Sin embargo, el destino, cruel y repentino, lo arrebató en su mejor momento, cuando el mundo apenas comenzaba a comprender la magnitud de su talento. Es por eso que Salvador Sánchez es considerado, por muchos, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. No solo por lo que hizo, sino por lo que pudo haber hecho. Porque en cada análisis, en cada recuerdo, siempre queda la sensación de que él estaba destinado a romper todos los récords, a dejar una huella aún más profunda. Y esa mezcla de grandeza lograda con la grandeza inconclusa lo convierte en una figura casi mítica. Hoy, más de 4 décadas después de su partida, su nombre sigue vivo en las conversaciones de los expertos, en los relatos de los cronistas, en los sueños de los jóvenes boxeadores que ven en él un ejemplo a seguir. Salvador Sánchez no solo fue un campeón del mundo, fue un ejemplo de disciplina, de humildad y de pasión por el boxeo. Un joven que, con solo 23 años, se ganó el respeto eterno de México y del mundo entero. Su vida fue como un vuelo de águila, majestuoso, imponente, elevado a alturas inalcanzables. Pero, como Ícaro, voló demasiado cerca del sol, y su luz se apagó de manera inesperada. Sin embargo, a diferencia del mito, Salvador no cayó en el olvido; al contrario, su figura se convirtió en inmortal. Su recuerdo sigue iluminando el camino de generaciones, y su legado nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por la duración, sino por la intensidad con la que se vive y se entrega al mundo. Salvador Sánchez fue, es y será siempre el campeón que nunca perdió la batalla de la memoria. El joven que conquistó corazones, que dejó huella y que, a pesar de haberse ido demasiado pronto, sigue siendo el eterno orgullo de México. Porque hay vidas que se apagan, pero también hay vidas que se transforman en eternidad. Y Salvador Sánchez, el Águila de México, es, sin duda, una de ellas. Amigos, la historia de Salvador Sánchez nos deja con el puño cerrado y el corazón abierto. Un guerrero que voló alto, amó profundo y nos enseñó que la grandeza no mide en años, sino en impactos. Si esta historia te conmovió, si sientes ese nudo en la garganta, dale like, comparte con quien amas el boxeo, y sobre todo, suscríbete a Vidas que dejaron huella. No te pierdas el próximo video, activa la campanita, porque las huellas no se borran, se celebran. Gracias por estar aquí.